Pues vamos bastante rápido en el estudio del libro de Apocalipsis. Comenzamos en febrero, estamos apenas comenzando el mes de agosto y vamos en el capítulo 10, que es la mitad del libro de Apocalipsis. Yo hubiera pensado que por ser el libro del Apocalipsis quizás nos hubiéramos tardado un poco más, pero el libro del Apocalipsis, como hemos visto, son una serie de revelaciones que el Señor Jesucristo le ha dado a su siervo Juan para que Él nos las dé a nosotros. Y la revelación precisamente quiere decir que va a abrir delante de nosotros aquellas cosas que hasta entonces, hasta el tiempo en el que Juan escribió estas revelaciones, habían sido un misterio. Es importante recordar que en la Biblia, cuando hablamos de misterios, no hablamos de algo que nadie puede saber nunca. No hablamos de algo que está escondido y permanecerá escondido y para siempre será un misterio. Cuando en la Biblia se habla de misterios, se habla de algo que va a permanecer tapado, cubierto, escondido hasta el momento en el que Dios mismo lo revele. Y eso es de lo que nos está hablando el libro del Apocalipsis. Esa es la revelación. Está revelando las cosas que van a pasar en los tiempos finales, durante los tiempos finales y hasta la venida del Señor Jesucristo y aún después de la venida del Señor Jesucristo. Pero veremos más de eso más adelante. El capítulo 9 de Apocalipsis termina con el sonar de la sexta de 7 trompetas de juicio, que son el preámbulo al final de todas las cosas. Al final de todas las cosas aquí en la tierra como las conocemos nosotros, como podemos verlas ahorita. Porque va a llegar el momento aquí en la tierra que aun cuando se esté aquí en la tierra, lo que va a estar aquí en la tierra no va a tener un semblante, no va a tener un parecido a lo que nosotros conocemos. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar, la faz de la tierra va a cambiar, los elementos van a cambiar, inclusive la topografía de la tierra va a cambiar, por tantos desastres y tantos terremotos y tantas guerras. La manera en la que se va a regir la tierra va a cambiar, muchas cosas van a cambiar. Entonces, estas siete trompetas son el preámbulo al final de todas las cosas. Ahora, en lugar de que se toque la séptima trompeta, inmediatamente de que se tocó la sexta, aquí se abre otro paréntesis. Se toca la sexta trompeta, sucede lo que va a suceder y luego se abre un paréntesis. Y digo otro paréntesis porque es como el que se abrió entre el sexto y séptimo sellos en Apocalipsis 7, 1 al 17. O sea, que no se cierra este paréntesis, sino este paréntesis que se está abriendo aquí con el primer versículo del capítulo 10, no se cierra sino hasta el versículo 11, en el capítulo 11, los versículos 14 y primera parte del 15, en donde leemos lo siguiente. El segundo ay pasó, hablando del sexto sello que se abrió, parte de lo cual es lo que vamos a ver hoy. He aquí, el tercer ay viene pronto. Versículo 15 del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, estos paréntesis que se abren aquí en el capítulo 10 y que se abrieron también en el capítulo 7, entre los sexto y séptimos sellos, tienen un propósito dramático. Nos están llamando la atención a algo que va a suceder entre el último juicio que pasó, en el caso de las trompetas, el último ay que pasó y el que viene. Pero también sirven para mostrar la naturaleza misericordiosa de Dios. Sirven también para mostrar la naturaleza misericordiosa de Dios, porque parece ser que están destinados a dar oportunidad a la humanidad que todavía está en la tierra de que se arrepientan de sus ofensas a Dios. Parece ser que está dando oportunidad aquí Dios con estos juicios que están cayendo sobre la tierra, con estas calamidades que están cayendo sobre la tierra, con estas hambres y pestes que están cayendo sobre la tierra, con estas guerras que se están llevando a cabo, a veces por demonios, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores. Parece ser que Dios está dando una oportunidad más a la humanidad de que se arrepienta de sus ofensas a Dios. Es como si Dios quisiera llevar todo al borde del fin, ya para que todo sea desatado, ya para que todo termine. Y luego como que cede un poco para que la humanidad recapacite acerca de lo que está pasando, vea lo que está pasando y se humille ante Dios. Desafortunadamente el hombre es de esas criaturas que aun cuando ven la tormenta no se hincan. Aun cuando ven la tormenta caer sobre ellos no se humillan.
pueden estar pasando por un sinnúmero de problemas y la solución sería muy fácil. Lo único que tendrían que hacer sería aplicar la palabra de Dios a su vida. Lo único que tendrían que hacer sería hacer lo que la palabra de Dios dice en la situación en la que están, pero se rehúsan a hacerlo porque el hacerlo sería aceptar que están mal y no quieren aceptarlo. ¿Verdad? El mejor ejemplo que tenemos, y es el mejor ejemplo que he visto yo como pastor, es la consejería matrimonial. Cuando los matrimonios tienen problemas, lo primero que hacemos es preguntarles si son salvos. Porque queremos saber su estado espiritual, queremos saber si conocen a Cristo. Queremos saber si estuvieran seguros, si están seguros de que si murieran en esa misma noche iban a estar en el cielo. Y si determinamos por su respuesta de que sí son salvos, por lo que nos dicen, podemos ver que sí han reconocido su situación de pecadores y que son salvos. Entonces lo llevamos a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que el matrimonio debe ser. Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor en todo. Y la pregunta es, ¿están dispuestos a someterse a la palabra de Dios? Porque si están dispuestos a someterse a la palabra de Dios, sus problemas, aunque ahorita no lo crean, aunque ahorita no lo puedan ver, van a solucionarse. Pero ¿qué hace mucha gente? Viene a la primera sesión, le decimos lo que tienen que hacer, le dejamos tarea para hacer, para así probar su deseo de cambiar las cosas. Y la siguiente semana normalmente habla la esposa y dice, mi esposo ya no quiere ir. Porque se le hace demasiado difícil lo que le está pidiendo. ¿Por qué? Porque no quiere doblar la rodilla, porque no quiere humillarse, porque él está en lo correcto. A veces es el otro lado de la moneda. Y ha sucedido que el esposo llame, mi esposa ya no quiere ir. ¿Por qué? Pues porque le pidió que se sometiera a mí como al Señor en todo. Y no se quiere someter. Entonces el Señor está haciendo esto, está buscando, está dejando que pase esto para que el hombre se humille ante Dios. Pero ¿qué es lo que vemos? Lo vimos en los últimos 2 versículos del capítulo 9 que estuvimos estudiando la semana pasada. Nos dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hombre no quiere arrepentirse. El arrepentirse es aceptar que está equivocado. El arrepentirse es aceptar que Dios es verdadero y Él es falso. Y como tantas veces les he dicho, mi mamá es la mujer más sabia del mundo y ella tiene un dicho, dice, el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. Y es cierto, estoy desesperado, pastor, estoy desesperada, pastor, ya no aguanto esta situación, necesito que cambie. Ok, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero es que ella no es digna de amar. ¿Y tú si eres digno de que Jesucristo se haya entregado por ti? Señor, pastor, ya estoy harta, ya no lo soporto. Bueno, pero la palabra de Dios dice que te sometas a Él como la iglesia se somete al Señor en todo. Te sometas a Él como al Señor en todo. Nos dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los que no se portan tan bien. Pero ¿cómo me voy a someter a un patán como este? Bueno, pues es lo que Dios te dice que tienes que hacer. Si en realidad ya no aguantas, vas a tomar la medicina por agria, por amarga que ésta sea. Entonces los hombres no quieren, los hombres no desean arrepentirse. Su orgullo es mucho más poderoso que todo castigo que Dios está mandando sobre ellos, que todo juicio que Dios está mandando sobre ellos. La sexta trompeta entonces ha sido tocada y lo mismo que sucedió entre el sexto y el séptimo sello sucede aquí también. Antes de que la séptima trompeta suene, se abre este paréntesis del cual estamos hablando, en el cual Juan va a recibir una revelación especial de parte de Dios. Va a recibir una revelación que le va a ayudar a entender a él lo que va a tener que seguir haciendo durante el tiempo que todavía le queda. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 10, comenzando con el versículo 1, lea
conmigo el capítulo 10, versículo 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Algunas cosas que quiero que noten en la identidad de este ángel y en la descripción de este ángel, porque hay facilidad aquí de confundir a este ángel con alguien muy especial que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo, y de hecho hay muchos que lo identifican como tal. La palabra que se traduce aquí otro nos está diciendo que este ángel era diferente a los ángeles que Juan había visto tocar las trompetas. Por ejemplo, podemos ver un ángel común y corriente y luego decir: y vi otro ángel que tiene la palabra para en griego, que quiere decir otro ángel similar al que ya había visto. Pero la palabra que se traduce aquí otros es la palabra alos, que quiere decir otro diferente. Vio otro ángel diferente a los que ya había visto tocar las trompetas. Era diferente en el sentido de que este ángel, por su apariencia, tenía una mayor autoridad que aquellos primeros que vimos. Esta misma palabra se usa en Apocalipsis 7, en el capítulo 1 y la primera parte del versículo 2, en donde leemos lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y luego en el versículo 2 dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Cuando se dice a otro ángel, era un ángel que era diferente a los 4 que estaban en los 4 ángulos de la tierra. Entonces este ángel que vemos aquí en el capítulo 10 es un ángel diferente a los que vio tocar las trompetas. Ahora, ¿por qué es diferente? Es por su apariencia. Noten que dice que era fuerte, estaba envuelto en una nube, tenía un arco iris sobre su cabeza. Algunos dicen que es Jesús mismo, pero hay algo muy importante que debemos notar, de lo cual debemos tomar nota, y es que no hay nada en las Escrituras que nos diga que Jesús pondrá físicamente sus pies sobre la tierra antes de que lo haga sobre el monte de los Olivos en su segunda venida. No hay nada en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que nos diga, nos indique, de alguna manera nos permita ver que Jesús va a poner físicamente su pie sobre la tierra antes de su segunda venida, cuando ponga su pie sobre el monte de los Olivos y el monte de los Olivos se parta en dos. Tan solo con eso debería ser suficiente para no igualarlo que en Jesús, pero la apariencia es tal que mucha gente está empeñada en igualarlo con Jesús. Pero luego tenemos también otra cosa que nos dice que este ángel no es Jesús, porque en segundo lugar, en el Nuevo Testamento, Jesús nunca es identificado con los ángeles como lo es en el Antiguo Testamento con el ángel de Jehová, que se menciona tantas veces. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento era una cristofonía, se le llama, una revelación del Cristo preencarnado, para que el hombre pudiera saber que este era alguien especial, era una persona especial, que venía con el poder de Dios, que venía recibiendo la adoración que solamente a Dios le pertenecía y que venía presentando ciertos atributos que solamente Dios podía tener. En el Nuevo Testamento, habiéndose ya revelado Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios y habiéndose ya Él manifestado como la segunda persona del Dios triuno que se nos manifiesta o que se nos presenta en todas las Escrituras, no podemos entonces relacionarlo con ningún ángel. Él es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo segundo. Este ángel entonces, como el del capítulo 7, es un ángel con gran autoridad, sí, como su apariencia, pero es solo un ángel y no es Jesús. Yo creo que una mejor identificación, si es que fuera indispensable para alguien entender lo que se está desenvolviendo aquí, es la de que este ángel que vemos aquí no es nadie más ni nadie menos que el arcángel Miguel, el príncipe de los ángeles, como se le llama en el libro de Daniel y como vamos a ver un poco más adelante. Entonces este es un ángel, diferente a los que han tocado las trompetas hasta ahorita, poderoso, con un aspecto especial, con un aspecto singular, pero un ángel al fin.
Versículo 2 del capítulo 10 de Apocalipsis dice: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, dice el versículo 3, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de que los 7 truenos han dicho, y no las escriban. De nuevo, algunas cosas que queremos ver aquí. Primero, el librito abierto, ¿verdad? La palabra librito ahí puede ser interpretada como un rollo pequeño que este ángel trae en su mano, un rollo pequeño que tiene un propósito para Juan, que Juan va a tomar más adelante y va a hacer precisamente lo que la voz que oyó en el cielo le va a decir que haga con él. Noten que el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, hablándonos de nuevo de la autoridad que este ángel tiene para hablar, de la autoridad que este ángel tiene para proclamar las verdades de Dios, de la autoridad que este ángel tiene para hablar la palabra de Dios, porque es algo que se necesita escuchar, es algo que se necesita oír. Y creo que si ustedes alguna vez han escuchado el rugir de un león cerca de ustedes, en el circo o en el zoológico, en algún lugar, saben que el rugido del león se le presta atención. Esto es lo que está demandando entonces este ángel, la atención de Juan. Luego se nos dice que cuando hubo clamado, cuando clamó a gran voz, como ruge un león. Noten también la palabra como. No diciendo que era un león, sino que la voz del ángel era tan fuerte como el rugido de un león. Nos dice que hubo 7 truenos que emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que él iba a escribir lo que escuchó, pero en cuanto se iba a dar a la tarea de escribir, oyó una voz del cielo que le decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Está claro aquí que Juan escuchó, y no solamente escuchó, sino que entendió lo que los 7 truenos dijeron. ¿Cómo sabemos que entendió lo que los 7 truenos dijeron? Que supo lo que dijeron, porque se da a la tarea de comenzar a escribirlo. Yo no podría escribir, si oigo un ruido, yo no podría escribir nada si no entiendo lo que ese ruido me está diciendo. Si oigo una voz detrás de mí, no podría escribir lo que esa voz está diciendo si yo no entiendo lo que esa voz está diciendo. Me imagino que usted tiene el mismo problema que yo, ¿verdad? Si usted en alguna ocasión se le ha pedido que escriba algo que se le va a dictar y la persona habla como mis hijos, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No, es que ya estás viejito, estás sordo. Esa es la excusa, ¿verdad? No es que ellos hablen así, es que yo estoy sordo porque ya estoy viejito. Yo creo que la mitad y la mitad, pues, ¿verdad? No nos ayuda a ninguno de los dos. Pero si usted le ha alguna vez dictado algo y la persona que le está dictando algo habla de esa manera, no podría escribir nada. Aquí Juan inmediatamente se da a la tarea de escribir lo que los truenos dijeron, pero se le prohíbe que escriba lo que oyó. ¿Qué fue lo que dijeron los 7 truenos? Hay mucha gente que se queda atorada ahí. ¿Qué fue lo que dijeron los 7 truenos? Y se pasa años escudriñando las escrituras a ver si hay algún otro lugar en donde hable de 7 truenos que hablaron. Y han encontrado escrituras que los usan para justificar sus interpretaciones, como el Salmo 129, por ejemplo, en donde habla de 7 cosas que el Señor dice a través del salmista. Pero noten que si el Señor hubiera querido que nosotros supiéramos lo que los 7 truenos dijeron, no necesitaríamos de andarlo buscando por todos lados. El Señor nos lo hubiera revelado, así como nos ha revelado todo hasta ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron los 7 truenos? No sé. Pero ¿sabe qué? No importa. Porque si fuera importante que lo supiéramos, Dios hubiera permitido que Juan lo escribiera. Pero no fue así. Dios quería que cualquiera que haya sido lo que estos truenos dijeron, cualquier cosa que estos truenos hayan dicho, Juan los mantuviera cerrados, lo mantuviera sellado, no se lo dijera a nadie por medio de carta ni por medio de palabra. Dios quería que todo esto permaneciera así porque no era importante para que nosotros
lo supiéramos, no era importante que nadie después de Juan lo supiera. Me imagino, por lo que vamos a ver más adelante, que ha de haber sido algo tremendo, algo muy pesado. Me imagino que a Juan hasta cierto punto le ha de haber dado gusto que no hubiera tenido que escribirlo, para no tener que explicarlo, para no tener que de alguna manera dar algún sentido a algo que quizás era horrendo para la humanidad en aquel tiempo. Entonces, no es importante en realidad, porque si hubiera sido importante que lo supiéramos, Dios hubiera permitido que Juan lo escribiera, pero no fue así. Quiero darle un consejo aquí en esta parte de este pasaje que estamos leyendo. Nunca permita usted que porque ha llegado a un pasaje de la Biblia para el cual no encuentra una explicación satisfactoria para usted, que cuando haya llegado a un pasaje de la Biblia en el cual no se nos ha dado una explicación clara, nunca permita usted que esto lo persuada a no creer todo lo demás que la Biblia sí nos explica. Porque las cosas que son difíciles de entender en la Biblia son mucho menos que las cosas que sí podemos entender. Y las cosas que sí podemos entender son en las cuales debemos de poner nuestro énfasis, porque las cosas que sí podemos entender, Dios nos las ha revelado con el fin de que obedientemente las sigamos al pie de la letra en nuestro diario vivir, para poder así tener las bendiciones de Dios, las bendiciones que Él nos promete, cuando meditamos de día y de noche en su palabra, y más cuando ponemos su palabra por obra en nuestras vidas. Entonces no permita que las pocas cosas que no pudiera entender de la Biblia lo persuadan, lo convenzan de alguna manera a desecharla toda. Yo soy carnívoro de corazón. A mí me gusta comerme la carne con gordito y todo. Yo no desperdicio nada. Pero hay mucha gente que no es así. ¿Y sabe qué hace? Toma su tenedor, toma su cuchillo y corta todo el gordito alrededor de la carne. Y donde quiera que lo encuentre, lo tira o lo hace a un lado, lo hace a la basura para que cuando llegue el comelón como yo se lo coma en un taco, ¿verdad? Y después de quitarle todo el gordito, aun cuando le quede un pedacito bien pequeño, eso es lo único que se come porque eso es lo único que le gusta. No sea así. Tome todo el consejo de Dios, tome toda la palabra de Dios, tome todo lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Aún lo que no entienda, un día Dios se lo va a revelar, un día Dios le va a abrir los ojos, un día cuando esté en el cielo Dios se lo va a explicar con lujo de detalles. Pero mientras esté aquí en la tierra, en lo que se debe enfocar es en las cosas que sí entiende. Sí entiende que por gracia es salvo, ¿verdad? Sí entiende que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Sí entiende que Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? Sí entiende que si ponemos nuestra fe en Él, vamos a resucitar con Él también de la misma manera que Él resucitó, ¿verdad? Sí entiende que un día toda lágrima va a ser enjugada y no va a desaparecer toda enfermedad y la muerte no va a tener ningún poder sobre nadie jamás, ¿verdad? Esas son las cosas que son importantes. Lo que hayan dicho estos truenos en realidad no son importantes para nosotros, porque si fueran importantes Dios no lo hubiera explicado. En Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar en eso, escriba esta cita, cuando llegue a casa, búsquela en su Biblia, subráyela. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sabe qué nos dice esto? Que hay cosas secretas. Y que hay cosas que Dios va a mantener en secreto hasta que estemos en su presencia y Él nos las puede explicar. Y me imagino yo que la razón por la que no nos las ha explicado aquí en la tierra o no nos las ha dejado explicadas en la Biblia es porque no íbamos a entenderlo de todas maneras. Nos íbamos a rascar la cabeza y íbamos a estar como los alumnos de high school en matemáticas. Pues sí, profe, ya me lo dijo 4 o 5 veces, pero ¿sabe qué? No lo entiendo. ¿Verdad? Y Dios podría tomarnos y mira, primero es esta operación y luego esta, ¿te fijaste cómo llegaste ahí? Sí, ok. Luego sigue esta y esta otra, ¿te fijaste cómo llegaste a X igual a 0 o y al cuadrado? Sí, ya me fijé. Ok, entonces lo único que tienes que hacer es darte este brinquito para acá y llegas a la solución final. ¿Le entendiste? No. ¿Se acuerdan?
de matemáticas, ¿se acuerdan de cálculo? ¿Se acuerdan de literatura? ¿Se acuerdan de química? ¿Verdad? Entonces, Dios por eso los ha mantenido secretas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero luego miren la segunda parte del versículo 29. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de las que se nos han revelado? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las que se nos han revelado son para que cumplamos con ellas. No para que las escuchemos nada más y nos parezcan una buena idea o nos parezcan un buen consejo o nos parezcan que están buena onda o es una buena promesa o es algo que me... No, las fueron reveladas, estas que son reveladas a nosotros, son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que no debemos ser oidores de la ley solamente, sino que hacedores también. Y esto implica que nosotros también, los cristianos del Nuevo Testamento, debemos ser obedientes a la ley y debemos ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Se nos dice que si oímos pero no hacemos, somos como el hombre que se ve en el espejo, mira todo lo que tiene mal, pero luego se va y se olvida de que trae los pelos parados por acá y lagañas por allá y no se arregla como debe de. Entonces, no es necesario que sepamos lo que estos 7 truenos dijeron. Como decimos allá en el barrio en Mexicali, no se clave. Si fuera importante, el Señor nos lo hubiera revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. Memoríceselo, por favor. La semana que entra vamos a preguntárselo al entrar. Y al que lo cite exactamente le vamos a regalar un libro. La Biblia. Okay. Versículo 5 de Apocalipsis 10. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Primero que todo, en tercer lugar, y una de las razones por la que este ángel no es Jesús, es lo que se nos indica aquí en este pasaje. Este ángel no es Jesús, porque cuando él hace un juramento, lo tiene que hacer ese juramento no por sí mismo, sino por el que vive por los siglos de los siglos, por el Dios eterno. Sabemos de las Escrituras, Juan nos lo dice en el Evangelio según San Juan, lo vemos a través de todas las Escrituras, en muchas de las Escrituras que Pablo escribió en las cartas a las diferentes iglesias. Las mismas palabras de Jesucristo, que Jesús y Dios uno son. En otras palabras, Jesús es Dios. Jesús no tendría entonces que jurar por ninguna otra persona. Jesús podría jurar por sí mismo. Jesús no necesitaría de jurar por alguien más, por alguien que está en el cielo. Jesús podría jurar por sí mismo porque Él es Dios. Se nos dice que Dios, cuando hace un juramento, jura por sí mismo. Lo vemos a través de todas las Escrituras en el Antiguo Testamento, cuando usa las palabras como vivo yo, dice Jehová. En otras palabras, así tan seguro como estoy de que yo vivo, así como tan seguro de que soy quien digo ser, así como estoy tan seguro de que soy quien digo que soy, quien los profetas han dicho que soy, estoy así de seguro de que esto va a suceder. ¿Por qué? Porque está jurando por sí mismo. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6 y el versículo 13, el escritor a los Hebreos nos recuerda, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque Él es el mayor de todos, porque Él es el que está sobre todas las cosas, así como Jesús es el nombre sobre todo nombre, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? ¿Juró por quién? Por sí mismo. Juró por sí mismo. Él no necesita que nadie le dé un aval, Él no necesita que nadie le dé validez a su palabra. Él puede jurar por sí mismo. Entonces esta es otra indicación de que este ángel no es Jesús. Porque el juramento que hace lo tiene que hacer por el nombre de otro.
Y Jesús, ya habiendo sido muerto y resucitado, cumpliendo con su obra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ha sentado a la diestra de Dios, juntamente con Él a reinar como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la creación. Este ángel tiene que jurar por Él. Ahora se nos dice que el tiempo no sería más. Una observación muy importante aquí: esto no quiere decir que dejará de correr el tiempo. Esto no quiere decir que llegará el momento en el que dejará de haber horas, días, semanas, meses, etcétera, en este tiempo todavía, porque todavía no ha llegado lo que con nosotros conocemos o vamos a conocer como la eternidad. Es simplemente una etapa más en la revelación que Dios le está dando a Juan por medio de estos ángeles. Lo que quiere decir aquí es que el tiempo para que llegue el fin ha llegado a su fin. Eso es lo que quiere decir. Es como, por ejemplo, cuando usted va a hornear un jamón, ¿sí? Y lo mete al horno y pone el termostato a cierta temperatura y pone el tiempo en el horno a cierta cantidad de tiempo para que se le avise cuando está. Y pasan las horas y de repente se oye ¡ting! Quiere decir que el tiempo se acabó. Quiere decir que el jamón ya está listo. Quiere decir que es tiempo de sacarlo. Quiere decir, este arroz ya está. Este platillo ya está. Ya llegó la hora. Eso es lo que quiere decir. Entonces no quiere decir que el final del tiempo haya llegado, ya entramos en la eternidad, todavía falta más por pasar, que vamos a ver en los próximos capítulos cuando regresemos al estudio de Apocalipsis, sino que aquí el tiempo para que el fin, finalmente, valga la redundancia, fin de los tiempos llegue y ya está. En el versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Se fija usted? El tiempo no será más. El tiempo del fin ha llegado. El tiempo que faltaba se ha cumplido. Y en los días de que la voz del séptimo ángel, que vamos a ver por allá en el capítulo 11, versículo 15, cuando Él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, que llegará a su revelación final. La revelación quedará completa. Lo que el Señor está tratando de revelarle acá a Juan de los tiempos finales va a haber terminado. Eso es lo que quiere decir. Pero luego noten lo que dice la segunda parte del versículo 7. Como Él lo anunció tiempo pasado a sus siervos y profetas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor, Dios, ha estado anunciando a través de los siglos, a través de milenios, todo lo que Él ha querido revelar al hombre, en esa revelación progresiva que es la Biblia, desde el principio del mundo y hasta el final que nos revela Apocalipsis. Todo lo ha revelado a través de los profetas. Por eso es tan importante conocer las Escrituras. Por eso es tan importante meditar en ellas. Por eso es importante saberlas, saber lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a ir pasando, para que nadie nos tome por sorpresa. Entonces los profetas a través de los siglos han estado revelando este misterio de Dios, pero lo que ha sucedido es que el hombre no ha estado poniendo atención. No ha estado poniendo atención. Lee la Biblia y la lee y la lee y la estudia y la estudia y quiere encontrar misterios y descifrar profecías y ver significados y símbolos en ella y quiere de alguna manera que salten las palabras de las páginas y ver las mismas visiones que tuvo Juan, que tuvo Jeremías, que tuvo Isaías. Ver todas esas cosas que fueron para unos cuantos privilegiados que Dios usó para poder traer su revelación completa. Y cuando no ve esas cosas, se decepciona de la Biblia, la toma como algo insignificante, la hace a un lado y dice: yo nunca voy a entender eso. Y se pierde de la bendición de ser partícipe de las cosas que Dios está haciendo.
Porque está demasiado ocupado. Está demasiado afanado. Está demasiado preocupado por las cosas terrenales. Para tratar de indagar, buscar y entender hasta dónde es posible las cosas celestiales. Como les había dicho antes en la Biblia, el misterio, cuando se usa la palabra misterio, no es algo que nadie vaya a poder saber jamás, sino cuando se usa la palabra misterio en la Biblia, está hablando de algo que no se conocía sino hasta que Dios lo reveló. ¿Y qué es lo que Dios nos ha ido revelando a través de los tiempos? ¿Qué es lo que Dios nos ha ido revelando a través de las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios nos ha ido revelando a través del Antiguo y a través del Nuevo Testamento? ¿Qué es? El misterio que Dios nos ha ido revelando a través de las Escrituras es que por gracia viene la salvación al hombre. Por gracia podemos ser salvos y no por obras. Viene revelándonos que por medio del Verbo encarnado, el unigénito Hijo de Dios, Dios ofrece salvación a toda la humanidad, no solo a los judíos que son y seguirán siendo su pueblo escogido, sino a toda la humanidad. Y esto es precisamente lo que Jesucristo vino a revelarnos en su primera venida. Esto es precisamente lo que Jesucristo vino a decirnos en su primera venida aquí a la tierra. Que la salvación está disponible para todo aquel que doble la rodilla delante de Él y lo confiese como Señor. Y crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Y que no hay acepción de personas delante de Dios. Que se puede ser judío, se puede ser gentil, se puede ser árabe, se puede ser inglés, se puede ser todas las nacionalidades que están siendo representadas ahorita en Inglaterra. Es lo que hemos estado viendo a través del libro del Apocalipsis. Creo que Pablo, el gran apóstol Pablo, nos lo dice muy claramente en Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 3, en donde Pablo escribe lo siguiente: voy a leer el versículo 1 y 2 también. Efesios capítulo 3, comenzando con el versículo 1. No sé si lo tengan allá arriba, pero lo voy a leer, pero a partir del 3 sí lo van a tener. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, note, en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, note, por el Espíritu. Ese era el misterio que estaba cubierto, ese era lo que estaba velado. Que Dios tenía un plan de salvación para toda la humanidad, no solamente para los judíos. Y que ese plan de salvación iba a ser revelado por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 6 de Efesios 3 dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio. Ese era el misterio que se había traído desde el Antiguo Testamento. Podemos ver las profecías de la venida del Mesías desde el libro de Apocalipsis, cuando le hizo la promesa Dios a Eva de que a través de su simiente iba a venir aquel que iba a pisarle la cabeza al diablo. A través del Antiguo Testamento, desde el momento en el que le prometió a Abraham que a través de su descendencia todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. En el versículo 9 de Efesios 3 nos sigue diciendo: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por quién?
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese era el misterio. ¿Cómo se acercaban ellos a Dios antes? Por medio de sacrificios, días de fiestas, por medio del cumplimiento de la ley. Todo eso era simplemente una imagen de lo que Jesucristo iba a venir a hacer, a cumplir toda la ley y así abrir para nosotros el acceso directo a Dios y poder tener en Él esa seguridad. El misterio entonces es que por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. Él nos lo da y Jesucristo vino a revelarlo. Cuando esto suceda que estamos viendo aquí, entonces este misterio va a ser consumado, va a ser terminado. Todo el mundo va a entender, todo el mundo lo va a saber. Ahora comparen esto que dijo este ángel en Apocalipsis capítulo 10 con lo que el gran príncipe de los ángeles, Miguel, proclama en el libro de Daniel. En Daniel capítulo 12 y el versículo 1, noten lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Note lo que está diciendo aquí el libro de Daniel. ¿De qué está hablando aquí? De lo mismo que habló Jesús en Mateo 24, 21, del tiempo de la gran tribulación. Y se nos dice que en ese tiempo se va a levantar este príncipe, una vez más, así como lo hizo en el libro de Daniel. Se va a levantar y va a ser tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y cómo somos escritos en el libro? Por medio de Jesucristo. Sí. En el versículo 6 de Daniel 12 nos sigue diciendo, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, hablando aquí del arcángel Miguel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Noten aquí, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Hablando de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación que vamos a ver más adelante cuando nos adentremos más en el libro del Apocalipsis. Tiempo habla de 1 año, tiempos de 2 más y la mitad de un tiempo de medio año. O sea, 3 años y medio que va a ser cuando la gran tribulación va a estar desenvolviéndose sobre la tierra. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo mismo que nos dice el ángel del capítulo 10 del Apocalipsis. Entonces, una vez que el séptimo ángel toque la trompeta, en Apocalipsis 11:15, se desatan una serie de eventos entre los cuales se encuentran el derramamiento de las 7 copas, la revelación de la bestia, la guerra en el cielo, la guerra en la tierra, todas cosas con las que vamos a tener que esperarnos hasta septiembre para seguir adelante. Pero todo esto, y junto con ello el derramamiento de las 7 copas de juicio en el capítulo 16, que termina finalmente con la segunda venida de Cristo en el capítulo 19. Eso es de lo que está hablando aquí este ángel. Lo mismo que profetizó Daniel en Daniel capítulo 12 y Daniel capítulo 10. Eso es de lo que está hablando. El versículo 8 de Apocalipsis 10 dice, la voz que oí del cielo, la ha oído ya 2 veces, lo vimos en el versículo 4 de este mismo capítulo y vimos que también oyó una voz del cielo en el capítulo 4, versículo 1, en donde la voz lo llamó a que subiera al cielo para ver las cosas que serán. Dice que esa misma voz habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9 dice, y fui y al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Podemos ver en las Escrituras claramente que diversas ocasiones cuando se habla de algún rollo, como este rollo pequeño, simboliza la palabra de Dios.
Porque no solamente a Juan le sucedió esto, sino que también a otros profetas del Antiguo Testamento le sucedió lo mismo que está pasando aquí con Juan. Recibieron la palabra de Dios de la misma manera y de la misma manera tuvieron que comerla. En Ezequiel capítulo 2, los versículos 1 al 7, no tiene que buscarlo, si no quiere lo voy a leer, pero si quiere escribir la cita lo puede leer después en casa. Dice Ezequiel: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No cabe duda que entre más cambian las cosas, más siguen igual, ¿verdad? La iglesia es llamada a predicar este misterio del Evangelio. La iglesia es llamada a predicar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es llamada a enseñar la palabra de Dios. Y hay gente de cerviz dura, de corazón empedernido, rebelde, que no escucha, que no hace caso, que no dobla la rodilla. En el versículo 6 de Ezequiel 2 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Sabe qué es lo mismo que tenemos que hacer nosotros? Hablar la palabra, decir la palabra, advertir lo que la palabra de Dios dice. Escuchen o no escuchen, se quieran someter o no, nosotros tenemos que seguir hablando la palabra. El mismo mandamiento que fue para Ezequiel es el mandamiento para nosotros esta noche. El mismo mandamiento que va a ser para Juan es el mandamiento para nosotros esta noche. Como pastores, como evangelistas, como cristianos, seguidores de Cristo, ese es el mandamiento que tenemos. Siguió hablando el Señor en Ezequiel capítulo 2, pero ahora en el versículo 8, que sí vamos a poner en la pantalla, y le dijo, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que te doy. ¿Sigue lo que el Señor nos está diciendo aquí esta noche? Él nos está dando la palabra para que nosotros vayamos a abrir nuestra boca, para que la comamos, para que la ingeramos en nuestra persona, para que la podamos tener en nosotros y podamos hablarla a los demás. Come lo que te doy. Versículo 9 dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿No? Es lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis 9, 10 y 11, los ayes de los que está hablando Dios, de los que van a caer sobre la tierra. Eso fue lo mismo que miró Ezequiel. En Ezequiel 3, los versículos 2 y 3 dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. En el versículo 14 de Ezequiel 3 dice, me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. ¿Sabe que el rollo que comió Ezequiel de la misma manera era dulce para su paladar? Pero cuando entendió lo que ese rollo decía, aquellas endechas y ayes que pronunciaba, tuvo que ir lleno de amargura a proclamar delante del pueblo de Dios el castigo que venía porque se habían rebelado contra Dios. Es imposible no sentir esa amargura. Cualquier persona que haya tenido que predicar la palabra en algún momento dado, que haya tenido que proclamar el evangelio, siente esa amargura en su boca. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos somos muy cuidadosos y no queremos ofender a nadie, ¿verdad? No queremos ofender. Queremos presentar el amor de Cristo, que es bueno y grande, inmenso. Queremos presentar la bondad de Cristo.
que es gigantesca. Queremos presentar la compasión de Cristo, ese deseo que Cristo tiene de sanar toda dolor y enfermedad que el hombre tiene. Pero no nos gusta hablar de lo amargo de la palabra. No nos gusta hablar de lo amargo que la palabra de Dios tiene que decirnos. El versículo 10 de Apocalipsis 10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Noten en los versículos 9 y 10 la obediencia de Juan al mandato dado desde el cielo. No titubea, no cuestiona o pone en tela de duda. La voz manda y él obedece. Aun cuando su obediencia va a traer algo de incomodidad a su persona. Y viéndola bien, qué hermoso cuadro se nos presenta aquí en el hecho de que Juan tenga que comer el libro. Porque al comer el libro, este pasa a ser parte de Juan. Así como cuando nosotros comemos nuestros alimentos y estos pasan a ser parte de nosotros y nos nutren, nos fortalecen, nos dan las fuerzas que necesitamos para ser fuertes, audaces y valientes. Pasan a ser parte de nuestro cuerpo y nos ayudan a poder seguir viviendo. Así la palabra de Dios, cuando la comemos, cuando la ingerimos, tiene ese mismo efecto en nuestra vida espiritual. Si dejáramos de comer nuestro pan diario, ¿qué sucedería con nuestros cuerpos? No estuviéramos todos débiles, estuviéramos todos cansados, no tendríamos energía para hacer absolutamente nada. De manera que, ¿qué hacemos? Comemos y comemos bien, ¿verdad? El desayuno es la comida más importante del día, ¿verdad? Un par de huevos, un par de hot cakes, échale unos hash browns, 2 panes tostados con mantequilla. Por favor, no se le va a olvidar la miel. Porque tengo un día muy largo delante de mí, voy a necesitar muchos carbohidratos para tener energía y proteínas para que mis músculos crezcan. Y salimos listos, fortalecidos. Ahora sí, lo que traiga el trabajo, no importa qué tan pesado. ¿Y el espíritu? ¿Y el espíritu? ¿Lo alimentamos de la misma manera? Nos devoramos la palabra de Dios. Hombre, me tomó 10 minutos leer 2 capítulos, me voy a aventar otros 2, al cabo que ¿qué son 10 minutos más? Me voy a llenar de la palabra de Dios. Voy a hartarme, voy a ponerme hasta que no me quepa más de la palabra de Dios. Ese es el sentir que tenemos nosotros. De ingerir, de comernos, de llenarnos, de satisfacernos de la palabra de Dios, dejar que nuestro espíritu esté lleno, fortalecido, que sea fuerte, audaz y valiente como Pancho Pantera. A los que tienen edad para acordarse de Pancho Pantera. Eso es lo que hacemos. Mis hermanos, si no lo hacemos es lo que debemos estar haciendo. Eso es lo que debemos estar haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces así vamos a poder darles a los demás. Entonces así vamos a poder predicarles a los demás. Porque esto es lo que el mandamiento que se le fue dado a Juan. Mire el versículo 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces Juan, como Ezequiel, tenía que comerse la palabra, tenía que profetizar de la misma manera que Ezequiel, Jeremías, Isaías y todos los profetas, por medio de las escrituras, por medio de lo que en ese tiempo estaba escribiendo, cosas que todavía siguen profetizando al mundo entero, que siguen fortaleciendo a la iglesia, que siguen dando seguridad a los santos. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos saboreando la dulzura de la palabra de Dios? ¿Permitiendo que tanto lo dulce como lo amargo cumpla su propósito en nosotros? Estamos llenándonos de ella para luego tener que compartir con los demás. Quiero terminar con una escritura más, algo que Pablo le escribió a Timoteo, en 2 de Timoteo 4. Y lo que Pablo le está encareciendo aquí, encargando a Timoteo, creo que es lo que Dios nos está encargando a todos nosotros esta noche al estudiar este pasaje de Apocalipsis. 2 de Timoteo capítulo 4, comenzando con el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques
la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hombre, mujer de Dios, tú, aquel que has sido llamado a llevar las buenas nuevas del Evangelio, tú que te dices ser seguidor de Cristo, tú que has probado lo dulce de la palabra de Dios y puedes apreciar lo amargo de ella en las advertencias que Dios hace, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es algo para todos nosotros, no nada más para el pastor, no nada más para Timoteo, no nada más para los evangelistas. Pablo en Efesios nos dice que él mismo constituyó algunos pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio. Diariamente tenemos que cumplir ese ministerio. Pero para poder cumplir ese ministerio, nuestro espíritu tiene que estar fortalecido. Y la única manera que vamos a estar fortalecidos es que así como alimentamos nuestro cuerpo físico, alimentamos nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Comamos la palabra de Dios con la misma pasión y con el mismo deseo que nos desayunamos y nos comemos nuestro almuerzo y llegamos a la casa a cenar así, hambriados, que queremos arrasar con todo. Varones, cuando llegan a cenar y sus hijos quieren agarrarle un pedacito de chuleta, ¿verdad? Es mío. Tampoco yo soy el único. Así debemos de desear la palabra de Dios, así debemos de buscar comer la palabra de Dios y luego ir a compartir con otros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por habernos permitido escudriñar este capítulo del Apocalipsis. Señor, te pedimos que tú a través de tu Espíritu, Señor, nos ayudes a ver la importancia de poner en práctica todas aquellas cosas que entendemos claramente de tu palabra y dejar de preocuparnos tanto por aquellas que quizás no podamos entender completamente. Que estemos dispuestos, Señor, a todo aquello que claramente nos has enseñado, estemos dispuestos a ponerlo en práctica en nuestra vida con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos des una hambre más voraz de tu palabra, Señor. Que si es necesario levantarnos más temprano o acostarnos más tarde, Señor, para poder recibir más de tu palabra y así tener nuestro espíritu fortalecido, oh Dios, y bien alimentado, que así sea, Señor. Danos la habilidad para hacerlo, Padre Santo, necesitamos de ti. Y una vez que hayamos sido llenos de tu palabra, una vez, Señor, que hayamos ingerido lo suficiente de tu palabra para ser fortalecidos nosotros, que podamos ir a compartirla con todos aquellos que pongas delante de nosotros. Nos encomendamos a tu mano de gracia, Señor. Y desde ahora te pedimos, Señor, por la serie que comenzaremos la próxima semana con el pastor Craig Castor, Señor. Tú trae a todas las personas que necesitan estar aquí, oh Dios, y que todos y cada uno de nosotros podamos ser edificados por ese estudio, Señor. Mantén nuestra mente siempre puesta en ti, oh Dios. Y cuando volvamos a reunirnos para seguir estudiando lo que sigue en el libro del Apocalipsis, que traigamos una nueva hambre de saber lo que va a pasar en el futuro. No porque queremos librarnos de ello, en Cristo ya somos libres de ello, sino porque queremos advertir a otros para que ellos sean libres también. Bendecimos y damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana que entra, acuérdense, para esta nueva serie. Inviten mucha gente que vengan a ser bendecidos también. Adiós.